pandemia del coronavirus puso al sistema de salud en el centro del debate público. Se habló de fortalecerlo, de prepararlo, de ganar tiempo. La emergencia llevó al primer plano problemáticas ya conocidas y abrió la oportunidad de debatir su gran potencial de mejora. La buena noticia es que partimos de un consenso. En Argentina estamos de acuerdo en que la salud es un derecho que el país reconoce y garantiza. Aún así, estamos lejos de un sistema de salud perfecto. La necesidad de una reforma es un debate cada vez más urgente, que no suele ser una prioridad de política pública. Ya superamos la emergencia, pero no queremos que el tema salga de la agenda. Convocamos a referentes de todos los sectores involucrados para que nos ayuden a diagnosticar al sistema de salud argentino en la búsqueda de espacios de construcción colectiva. Una reforma posible empieza por diálogos y consensos. Este ciclo es un primer paso. En este diálogo presentamos a David Aruachán, gerente general en la Superintendencia de Servicios de Salud, médico especialista en cirugía cardiovascular. Lo presenta Daniel Maceira, investigador asociado a Fundar, doctor en Economía por la Universidad de Boston, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador independiente del CONICET. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Health Systems Global. Yendo de mayor a menor, me gustaría preguntarte cuál es la mirada que desde la Super y a nivel personal tenés del sistema de salud y en términos de coordinación entre actores, cobertura, eventualmente equidad. En principio, gracias por la invitación, por el espacio y por pensar en mí para participar de estos diálogos. La verdad que me parece una iniciativa súper productiva y ojalá se sostenga y se mantenga en el tiempo. A ver, creo que la visión en general del sistema tuvo una disrupción vinculada o relacionada con la pandemia de COVID. Me parece que el COVID, más allá del impacto mundial que ha tenido, nos ha hecho a nosotros como responsables o como gestores de salud repensar muchísimo de lo que veníamos o de la forma en la que veníamos trabajando, fundamentalmente porque la pandemia de COVID ha vencido muchísimas barreras. La barrera de la innovación tecnológica, de la implementación de esas herramientas tecnológicas y digitales a la hora de la dinámica de trabajo, la necesidad de interacción y de articulación entre los diferentes subsistemas para dar respuesta a una cuestión concreta, creo que ha sido una experiencia sumamente valiosa a la hora de repensar el sistema de salud de acá en adelante. A ver, yo creo que la mayoría de los que formamos parte de este ámbito de diálogo coincidimos en el diagnóstico general. Creo que vos coincidís también en las características y en las particularidades de nuestro sistema de salud, un sistema de salud repetidamente definido como fragmentado y segmentado, válidamente. Creo que desde la perspectiva del federalismo eso es una de las características que define nuestro sistema de salud, pero también comparado con la región y comparado con el mundo, un sistema de salud extremadamente particular, con muchísimas fortalezas y con algunas debilidades que me parece que es donde a uno debería apuntar para empezar a corregir y a volver más eficiente, fundamentalmente pensando en el resultado que el sistema como un conjunto de engranaje entrega a la sociedad y entrega a cada uno de los individuos que necesitan de ese sistema alguna respuesta. Sí. Me parece que hay que trabajar no en cambiar los engranajes o en modificar la forma en la que los engranajes se articulan entre sí, sino empezar a aceitar esos engranajes para que el movimiento haga que se acomoden y funcionen de otra manera para que el resultado final, para que el producto final sea distinto, sea mejor, sea más rápido y más acorde a lo que la gente necesita. Personalmente no creo fundamentalmente en la foto de hoy, ¿no? Tal vez dentro de unos años pueda que opine de otra manera. Me parece que hoy no es el momento para reformas de fondo. Grandes revoluciones en esto no creo que sea el momento de ser planteado. Sí creo que hay un espacio en donde necesitamos de esto, necesitamos de una mesa en la que todos nos podamos sentar alrededor de ella a plantear esta posición, un poco lo que vos estás haciendo acerca y facilita mucho esto.
Desde la particularidad de nuestro sistema, entiendo que hay otros sistemas en el mundo, Canadá, España, en donde son sistemas federales. Sin embargo, eso no ha generado una barrera, no ha generado una limitante a la hora de entregar buenos resultados vinculados con el producto final en la salud de la población. Creo que hay que trabajar fuertemente en primera instancia en poder empoderar al Ministerio de Salud de la Nación. Yo creo que, digamos, el punto fundamental es encontrar esa coincidencia en hasta dónde y de qué manera se empodera el rol de gobernanza y de articulación del Ministerio de Salud de la Nación de cara a las modificaciones o a las mejoras en ese punto de eficiencia que estamos buscando del sistema. Está muy bien. Justo iba a eso. ¿Cómo ves la relación nación-provincias? En términos de la gestión, de la rectoría, apoyo técnico, gestión de programas. A ver, históricamente la relación entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias básicamente se basó si querés, en dos productos o en dos indicadores, que a mi criterio o a mi entender deberían replantearse. Por un lado, la cuestión política. Me parece que la política, más allá de que facilita, no debería ser un condicionante a la hora del relacionamiento entre el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud provinciales. Me parece que ahí hay un punto de consenso en donde la política debería quedar aparte, en donde la política no debería interferir, porque en definitiva cada una de las jurisdicciones, independientemente del color político, busca lo mismo, que es un buen resultado sanitario para su población. Y por otro lado, el segundo factor que ha condicionado mucho la relación entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias ha sido el factor económico, también vinculado con lo que decíamos anteriormente con la política. Entonces, me parece que hay que repensar esto. Creo que se viene haciendo un trabajo muy bueno desde el Ministerio de Salud de la Nación en el ámbito del COFESA, en donde la opinión de los ministros de salud provinciales, en donde la opinión de los equipos técnicos está siendo, digamos, un poco más fluida. Me parece que hay que trabajar fuertemente en eso, hay que buscar estos consensos y dejar un poco de lado la política y el factor económico a la hora de ese direccionamiento o ese, si querés, o esa interacción entre la estructura central y la jurisdiccional. Está muy bien. Relación entre el Ministerio y la Superintendencia de Servicios de Salud. Si bien supone que uno está subordinado al otro funcionalmente, el rol de la superintendencia es clave en el manejo de supervisión, monitoreo de las obras sociales. Correcto. ¿Cómo lo ves eso? Y contanos un poquito del rol de la super en su vínculo con las instituciones de seguridad social. Sí, a ver, la Superintendencia de Servicios de Salud es un organismo autárquico, descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Salud. Tiene un presupuesto propio, tiene una estructura operativa propia, más allá de que, por supuesto, al estar dentro de la órbita del Ministerio hay vasos comunicantes y variables de dependencia que son evidentes. A ver, yo creo que la Superintendencia cumple y ha cumplido y por suerte va a seguir cumpliendo un rol fundamental en entender la problemática particular de la seguridad social nacional, de las obras sociales nacionales, de las obras sociales de dirección y de las empresas de medicina prepaga desde la sanción de la ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga. Hoy tenemos un vínculo con el Ministerio que es muy fluido, desde la ministra y toda su estructura prácticamente tenemos diálogo cotidiano, estamos muy en sintonía con algunas líneas de trabajo, hemos encontrado un apoyo muy importante para algunas líneas de trabajo particulares que nosotros venimos impulsando desde la superintendencia, como por ejemplo la reforma del programa médico obligatorio, la reformulación del programa médico obligatorio. Para nosotros es refundacional y es una verdadera herramienta, como lo estamos pensando, es una verdadera herramienta de integración del sistema. Nosotros estamos pensando que el programa médico obligatorio deje de ser, digamos, lo que es hoy, que es una mezcla que no se sabe bien hasta dónde, por dónde, con qué se financia y a quién se financia, para pasar a transformarse en un plan de beneficios o en una canasta básica para todos los subsistemas. Es decir, que alguien del subsector público o alguien de la mejor empresa de medicina prepaga accedan de la misma manera a los mismos servicios independientemente de dónde vivan o de las condiciones en las que estén desarrollando su actividad profesional. Bueno, eso es genial, porque en realidad el tema de cómo converger
a un sistema de cobertura único, por lo menos de garantías básicas comunes. Exacto. Para toda la población del país, más allá de su institución o su espacio de afiliación primaria. Correcto. Es súper importante. Ahora, yendo al interior de la super, el vínculo superintendencia, obras sociales, es un tema interesante obviamente, para abordar, y ahí aparecen 200 temas, pero empecemos por 2, que tienen que ver con, primero, la relación entre la super como estructura de contralor o de monitoreo de las actividades de las obras sociales, que son como 300 instituciones con muchos diferentes tamaños, perfiles epidemiológicos, demográficos. ¿Cuál es la dinámica de eso? Y la otra, como si esta fuera fácil, la siguiente sería el SUR, el Sistema Único de Reintegros, cómo funciona y cómo ves el rol del SUR a futuro. A ver, la relación entre la superintendencia y las obras sociales sindicales, de dirección y las empresas de medicina prepaga tiene la misma fluidez que te comentaba anteriormente. Sí, lo que hemos hecho, esto lo arrancamos también en mayo, junio del año 2020, en plena pandemia, es empezar a tipificar o a categorizar las diferentes obras sociales para darle un abordaje distinto de acuerdo a la situación en la que cada uno estaba. Es decir, hicimos una estructura multimatricial en donde tomamos, digamos, indicadores epidemiológicos, indicadores prestacionales, indicadores de población e indicadores económico-financieros para categorizar a cada obra social, y a las que estaban, digamos, en situación extremadamente crítica, empezamos a tener reuniones con cada una de ellas, en donde pusimos a disposición toda la estructura técnica de la superintendencia para empezar a desarrollar planes, programas o líneas de acción tendientes a resolver esos puntos críticos que cada organización en crisis tenía. Eso nos ha dado muy buenos resultados en algunas obras sociales, no tan buenos en otras. En las que no nos ha dado tan buen resultado, lo que estamos impulsando son convenios de colaboración, es decir, para mejorar el pool de riesgo y para mejorar la situación de cada una de esas obras sociales, lo que estamos haciendo es tratando de flexibilizar los vínculos y los contactos con organizaciones o con agentes del seguro que tengan una mejor posición dentro de esa matriz de análisis que nosotros desarrollamos, para que puedan seguir brindando servicio y sin que eso ponga en riesgo la viabilidad económico-financiera de la institución, ni tampoco genere barreras de acceso para los afiliados o los beneficiarios de esa obra social. Eso nos ha permitido focalizarnos realmente donde está el problema, pues no es lo mismo atacar o tratar de focalizarse en una obra social que tiene la mayoría de sus parámetros en verde o en amarillo que en aquellas que está... Totalmente. Nuestra filosofía es, nosotros lo que queremos es tratar de ayudar para que la sustentabilidad de cada agente del seguro sea lo más sólida posible. Sí. En relación al segundo tema, que es el Sistema Único de Reintegro, como vos bien sabés, es una herramienta de apoyo financiero y de alguna manera lo que viene a hacer es a brindar algún tipo de previsibilidad. Nosotros veníamos de un esquema de reintegro que estaba muy desactualizado en relación a los valores, más allá de su estructura, que ahora te cuento, digamos, qué es lo que estamos haciendo. Tratamos de empezar a recomponer esos valores en el marco de una pandemia. En el marco de una pandemia en donde no teníamos recurso humano para poder analizar las solicitudes que cada obra social iba presentando. Entonces, ahí tomamos 2 líneas de acción, en realidad 3 líneas de acción distintas. Empezamos todo un proceso de digitalización de todo el stock físico que teníamos, más todo el stock que nos iba entrando mensualmente, para que aquellas, digamos, los empleados de la superintendencia que no podían ir a trabajar puedan recibir en sus casas esos expedientes. Eso nos generó no solamente que tuvimos que empezar un proceso complejo de digitalización, te imaginarás que para hacer eso los mecanismos de adquisición del Estado no son flexibles ni laxos como para poder hacerlo, sino también que tuvimos que adaptar los sistemas para que esto pueda también reflejarse en la gestión de cada uno de estos expedientes. El segundo punto tuvo que ver con decir, bueno, repensemos cómo queremos de acá en adelante seguir con esto. Y bueno, nos dimos cuenta que para poder de alguna manera asegurar la viabilidad financiera de las obras sociales teníamos que cambiar la lógica. Entonces generamos
una especie de ecuación multiparamétrica para poder generar algún tipo de adelanto vinculado también con la historia de presentación, el porcentaje de aprobación de expediente y demás, para poder de alguna manera sostener ese flujo de fondos, ese ida y vuelta entre expedientes presentados y recursos transferidos. Y el tercer punto, que es mucho más de fondo, nos dimos cuenta de que el Sistema Único de Reintegro como está hoy es inviable. Es inviable porque filosóficamente entendemos que si bien es un mecanismo de protección financiera, no es un mecanismo de protección sanitaria. Entonces empezamos con todo un proceso de modificación o reingeniería del sistema de reintegro, en donde vamos a cambiar la lógica por completo de lo que es el reintegro, vamos a dejar de reintegrar por molécula, por medicamento, por dispositivo y vamos a pasar a reintegrar por patología. Entonces vamos a trabajar con diferentes nichos de patología, patologías crónicas se abordarán de una manera, las patologías más específicas de otra, pero vamos a trabajar también con indicadores sanitarios para poder darle seguimiento al resultado final de este mecanismo de protección, que en realidad para que este mecanismo de protección financiera también se transforme en un mecanismo de protección sanitaria. Todo esto sobre la base de una reingeniería en donde va a haber, el proceso va a ser digital de punta a punta, es decir, se acaba el expediente papel, las obras sociales no van a tener que presentar más ningún expediente físico para esto, con validaciones automáticas, con interfaces con los diferentes organismos como AFIP, como el RENAPER, como ADMAT, para poder validar si la factura que están presentando es una factura válida, si la identidad de la persona por la cual se está solicitando el reintegro es la que dice ser, si la trazabilidad se cumplió en tiempo y forma, es decir, le vamos a sacar mucha carga administrativa a las obras sociales, pero también mucha carga administrativa a la superintendencia. Para completar el mapa, la relación de la superintendencia con la medicina prepaga, con los seguros privados de salud, a la luz de los cambios que trajo la ley ya hace unos años y los cambios recientes en términos de quién autoriza el incremento de las tarifas, cómo se hace eso, cómo se cumple con el mismo programa médico obligatorio de las obras sociales. Yo creo que las empresas de medicina prepaga en su conjunto son un actor también fundamental del sistema. A ver, yo creo que el sector privado juega un papel muy importante en el sostenimiento del servicio y que claramente se han convertido en un aspiracional para una parte de la sociedad. Eso claro. Es indudable. Sea de forma directa o a través de la derivación de aportes, muchos de nosotros tenemos una cobertura a través de empresas de medicina prepaga. Creo que se han convertido en un pilar fundamental, no solamente como organizaciones o estructuras de financiamiento, sino también prestadoras. Gran parte de las empresas de medicina prepaga, prácticamente la mayoría tienen efectores propios o dentro de su pool de negocios tienen prestadores de salud. Personalmente creo que hay espacio para todos. Yo no creo en que el Estado pueda resolver todo, tampoco en que el mercado pueda resolver todo, y me parece que esto hay que trabajarlo como un equilibrio y una conjunción no solamente de servicios, sino también de intereses. Las empresas de medicina prepaga son empresas, no está mal que ganen plata, me parece que para eso son empresas, y entiendo que desde la sanción de la ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga muchas cosas han pasado. Creo que esa ley, si bien fue buena en su espíritu, su contenido merece ser, a la luz del tiempo que pasó desde su sanción hasta ahora, merece ser revisado. Creo que hay un montón de cosas que porque también hay muchas otras cosas que nunca se implementaron o quedaron sin reglamentarse. Entonces, a la luz del tiempo transcurrido, creo que es necesario modificar algunas cosas. En relación a lo que vos planteabas de la regulación o del proceso de autorización del incremento de cuota, me parece que volvemos a lo que te decía antes. Personalmente creo que las cuotas de los planes de las empresas de medicina prepaga deberían estar liberadas al mercado. No creo que el Estado tenga en esto nada que regular. Digo, para eso está el sector de la Seguridad Social Nacional. Los trabajadores formales tienen, a través de sus aportes y contribuciones,
un acceso al servicio de similares o de mejores características, muchas veces que algunas empresas de medicina prepaga. Me parece que la opción de cambio debe ser replanteada, me parece que hay que pensarla de otra forma porque ha generado que muchas estructuras, obras sociales que como nosotros le decimos que son sellos de goma y que lo único que hacen es desregular para empresas de medicina prepaga, haya hecho millonario a 4 o 5 personas que no aportan ni capital ni trabajo, con lo cual eso es realmente lo que no se explica. La mayor parte de las obras sociales y de las prepagas, algunas con prestadores propios, otras tercerizando, descansan en la oferta del sector privado, ¿no? La forma que la super se relaciona con esos oferentes es a través de los contratos de prestación de las obras sociales. Correcto, correcto. ¿Cómo ves que la reacción de estos prestadores en el sistema en general y en el marco de la pandemia? Si bien la superintendencia no regula de manera directa el funcionamiento de estas organizaciones de prestadoras del sector privado, sí tiene a través de la regulación tal vez de la cuota algún tipo de injerencia. Digo, en las últimas resoluciones de incremento de cuota nosotros definimos que el porcentaje de incremento debería ser automáticamente transferido a los prestadores porque había un descalce real entre los aranceles y el mercado. También es cierto que hay un descalce entre la evolución del incremento de cuota de estos últimos 2 años y la evolución propia de los costos que las empresas de medicina prepaga deben afrontar. Creo que ahí hay un gap que debe ser corregido y analizado de otra manera. Entiendo que hay que trabajar en el replanteo del proceso interno para ver qué indicadores, qué variables, qué información se requiere a la hora de definir la estructura de costo, qué contenido debe tener y sobre la base de esa definición, mucho más, si querés, racional, proyectar lo que realmente debe significar un incremento de cuota. El PAMI absorbe gran parte del riesgo del sistema en términos de población con más edad y por tanto con demandas más continuas del sistema sanitario y eso lo que hace es desafía cualquier mecanismo de protección financiera, ¿no? Por el otro lado, las obras sociales, en algunos casos, no en todos, pero en la mayoría, se desprenden de esa población para que pase al PAMI. Eso genera algunos mecanismos de falta de articulación entre las obras sociales y el PAMI en sí mismo, en términos de política de prevención, en términos del proceso de traspaso, ¿no? Incluso volviendo a manejo de información, eventualmente la presencia de una historia clínica, ¿no? Sí. Hoy eso todavía lo tenemos ahí como un espacio vacante para discutir. No sé cuál es tu posición, si estuvieron conversando de eso. Sí, a ver, en relación a este proceso que vos bien identificabas, te diría que pasa exactamente lo mismo hacia adentro de las obras sociales nacionales. Digo, hoy un empleado de comercio que cambia de actividad laboral y se va a la construcción, por ponerte algún ejemplo, claro. Digamos, no se lleva consigo todo el bagaje sanitario, no se lleva consigo su información, no hay una historia, con lo cual esto mismo que vos identificabas en relación con el PAMI pasa hacia adentro de las obras sociales nacionales. Coincido con vos en que es un punto de abordaje y que esto atenta contra los programas de prevención y de promoción de la salud, porque digo, muchas obras sociales y incluso el propio PAMI puede plantear, yo tengo que hacer una inversión extremadamente grande para sostener un nivel de salud de mi población y sé que el día de mañana se me va, entonces, digo, pensándolo como inversión social. Como inversión social, no es una ecuación que cierre. Entonces, creo que ahí hay que trabajar fuertemente. Coincido contigo en que desde el punto de vista del financiamiento, el PAMI es la entidad financiadora que peor pool de riesgo tiene. Y eso genera todo lo que nosotros ya sabemos. Pero no nos tenemos que olvidar que el PAMI no solamente son prestaciones de salud. El PAMI tiene un componente de prestación social que es muy importante porque muchos de nuestros abuelos y de nuestras abuelas viven solos, viven en soledad, no tienen familia o su familia no se hace cargo o su jubilación no les alcanza para poder acceder en tiempo y forma a cuestiones básicas de la economía.
hay un componente social que muchas veces no está en el radar de quienes discutimos o de quienes queremos abordar la problemática del PAMI. Nos focalizamos solamente en la cuestión sanitaria, que coincido contigo, es un pool de riesgo que es muy difícil de sostener. Hay cuestiones históricas en el PAMI, creo que PAMI no viene siendo normalizado desde hace muchísimos años. Sí. Me parece que debería de alguna manera encararse un proceso de normalización de la gestión del PAMI. Se deberían sincerar muchísimas cosas, es decir, realmente cómo es el financiamiento. Hoy el PAMI, la estructura o el presupuesto de PAMI está atado a la decisión administrativa del jefe de gabinete y tampoco es que sea muy claro cómo se maneja, cuánto dinero entra, cuánto es la cápita. Creo que hay que sincerar un montón de cosas sin dejar de lado el rol social que el PAMI tiene para todos nosotros. Súper interesante. Para cerrar el mapeo de actores, si querés. Obras sociales provinciales, ¿no? Acá aparece un grupo de instituciones que son importantes, en algunas provincias son protagónicas, sí. Y sin embargo están fuera del marco regulatorio de la SUPER, y dependen de la institucionalidad de cada provincia, ¿no? ¿Hay algún diálogo entre la SUPER y la COSPRA? ¿O hay algún espacio donde uno pueda articular, discutíamos el PMO, estrategias de programas, articulación? Sí. Contame, por favor. A ver, son 24 realidades completamente distintas. Claro. Como vos bien decías, en muchas provincias la obra social provincial es el principal financiador y el principal prestador de salud, y del cual viven muchos de los prestadores o de las redes prestacionales que la provincia tiene. Son 24 organizaciones extremadamente heterogéneas, desde su conformación, desde cómo se financian, porque el porcentaje de financiamiento incluso no es el mismo. Exacto. Las cápitas que tienen son extremas, hay una dispersión en cuanto a los valores de cápita de cada una de las obras sociales provinciales que es alarmante. No es alarmante, pero a la hora de poder encontrar un común denominador en la gestión de esas 24 realidades, se hace muy difícil. No hemos logrado consensuar todavía muchas líneas de acción. Sí, ellos están representados y están trabajando con nosotros en la reformulación del programa médico obligatorio. Muy bien. Ellos están en realidad en esa mesa están absolutamente todos. Entiendo que hay mucho para trabajar con las obras sociales provinciales. Me parece que hay muchísimo. Creo que hacia adentro de la COSPRA tienen que hacer primero todo un trabajo de consenso y de definición de cuáles son los objetivos, de cuáles son las líneas de trabajo prioritarias, para después poder sentarnos entre todos a discutir y encontrar los consensos. Queremos una agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Hay proyectos, hay oficinas dentro del ministerio operando, más o menos nivel de intensidad. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves articulando con esta discusión del PMO que charlábamos antes? A ver, en este proceso nosotros le dimos mucha legitimidad a la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología. Es el espacio que hoy tenemos y es el espacio que está funcionando. Es un espacio que funciona bien. Los representantes de la CONETEC realmente están haciendo un trabajo fascinante, ad honorem, con lo cual le están dedicando parte de su tiempo personal a trabajar en la evaluación de tecnologías sanitarias. Creo que hay que dar un salto, hay que dar un paso más. Me parece que esto que en el 2016 había tomado tanto impulso y después fue decayendo, hay que retomarlo y tratar de encontrarle ese punto de equilibrio y de consenso para la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. Creo que también, sobre todo por la proyección que tenemos en relación a estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero creo que también hay que dar una discusión un poco más de fondo que tiene que ver con el precio de estas tecnologías. La segmentación lo que genera es que haya población que utiliza el sistema público y aporta a otro espacio del sistema de salud, y el sistema público termina recibiendo la población relativamente más riesgosa, ¿no? Y con menos recursos. La necesidad de recupero de costos aparece siempre revisada en términos de si uno tiene que cobrarle a la gente que va. La respuesta es no le está cobrando, está recuperando lo que esa persona aportó a otro subsistema.
y los mecanismos de cómo implementar, ¿no? Esa devolución siempre es desafiante por cientos motivos. Sin duda. A ver, es una pregunta que me da mucha satisfacción. Nosotros implementamos hace ya poquito menos de un año una plataforma de recupero automático de costos para los hospitales públicos de gestión descentralizada. Fue un desarrollo propio de la superintendencia. Hoy se están recuperando aproximadamente los costos de 5,5 millones de beneficiarios de obras sociales que se atienden en hospitales públicos. Estamos trabajando en la incorporación de nuevos hospitales. Es una plataforma completamente automática en donde interactúa el hospital, la obra social y la superintendencia. Hoy esto está funcionando fantásticamente bien, estamos trabajando y el proceso de pago es automático. Es decir, una vez que corre todo el proceso en la plataforma que nosotros desarrollamos, automáticamente AFIP es la que se encarga de la cuenta recaudadora de la obra social, de retener ese importe y de transferirlo al hospital público de gestión descentralizada. Estamos trabajando en incorporar más hospitales y en incorporar más obras sociales. Yo calculo que para fines del 2022 tendremos prácticamente el 70% de los hospitales públicos de gestión descentralizada incluida, y eso claramente genera un beneficio a la hora de la economía de cada uno de los hospitales, pues no olvidemos que la cuenta recaudadora es de cada hospital. Claro. Entonces son recursos genuinos que van a ese hospital para inversión de infraestructura, para inversión de capital humano, para mejorar servicio. Entonces es algo que está funcionando y muy, muy bien. Sí. Tratando de converger, yo creo que a lo largo de la reunión estuvimos identificando temas, algunos nodales para mejorar lo que tenemos y corregir varios de los inconvenientes estructurales que presenta el sistema. Creo que coincidimos que el sistema de salud argentino tiene muchos logros, tiene mucha capacidad de resolución, incluso durante la pandemia uno vio que eso era posible. Quisiera ver si vos podés identificarme los 2, 3 ejes prioritarios sobre los que querrías avanzar en una potencial hoja de ruta y a partir de eso, ¿cuáles son los actores en los que uno podría descansar para avanzar en esa hoja de ruta, ¿no? A ver, el primer punto, sin duda, yo creo que hay que trabajar en dotar al Ministerio de Salud de la Nación en un rol mucho más preponderante como articulador y que tenga mucho más gobernanza sobre el sistema en su conjunto. Me parece que eso es ordenador, que es fundamental. El segundo punto, de cara, si querés, al subsector que represento, me parece que hay que repensar el esquema de financiamiento, un esquema apalancado en aportes y contribuciones con las características de la economía, no solamente argentina, sino también del mundo, y con la proyección vinculada con la automatización de procesos, la robotización y demás. Me parece que hay que ya empezar a dar esa discusión si realmente es un sistema que va a ser sostenible para lo que se viene. Y el tercer punto, me parece que hay que hacer el esfuerzo de todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad para poder sentarnos alrededor de esto, a discutir y a encontrar el consenso de cara a los próximos 15 o 20 años para poder dejarle a las próximas generaciones un sistema de salud que sea mucho más eficiente del que hoy tenemos. Contame un cachito esto que dijiste, me parece súper interesante. Uno normalmente, desde Argentina, en realidad en América Latina en general, pero Argentina es uno de los países donde esto es más consolidado, hay un vínculo estrecho entre el mundo de trabajo, ¿no?, y la cobertura de salud, ¿no? Y muchas veces es pensado como la bala de plata. En la medida en que el empleo formal se sostenga, vos tenés un financiamiento del sistema sanitario que no tenés que andar negociando, calculando todos los años. Sí. Vos lo que estás planteando, que me parece súper interesante, es que más allá de la flexibilización de algunos espacios laborales, uno debería empezar a reconsiderar cuáles serían las fuentes de financiamiento del sistema sanitario. Correcto. ¿Y en qué estás pensando? Creo que, a ver, salta a las claras. Digo, si yo veo la evolución de la cantidad de beneficiarios directos del Sistema de Seguridad Social Nacional que tenía hace 10 años versus los que tengo ahora, independientemente de las vicisitudes de la economía, va en clara caída.
Claro. Eso muestra que la dinámica laboral del mercado en su conjunto va cambiando. Claro. Yo creo que eso hay que repensarlo, digo, porque si nosotros le vamos a brindar salud a X cantidad de gente con, digamos, un factor de financiamiento que va cada vez más en caída, y estamos entrando, viste, en una trampa que va a ser letal. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Un lujazo. Gracias, Gracias por el espacio. No, por favor, a vos.